Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por acá Citizen Tech. Esta vez veremos un resumen sobre todo lo que han comentado en un nuevo episodio de Star Citizen Live, donde nos hablaron del nuevo personalizador de personajes que llegará en el próximo parche 3.23, así que sin demoras arranquemos. ¿Vamos? ¡Dale! Bueno, en este nuevo Star Citizen Live, como te comenté, nos hablaron de todo lo referente al nuevo personalizador de personajes. Explicaron que todas las cabezas del antiguo personalizador estarán disponibles en la nueva versión, pero con una renovación visual completa. Han mejorado y calibrado los tonos de piel, aumentado los detalles de la piel, balanceado los mapas especulares, mapas de brillo y bueno, mucho más. Básicamente todo lo existente ha recibido un rejuvenecimiento facial. Además están trabajando para añadir 60 nuevas cabezas más a la biblioteca existente. La función que mezcla el ADN para combinar las diversas cabezas, bueno, va a seguir presente, pero ahora es mucho más fácil e intuitiva de utilizar. Podés hacer clic directamente en rasgos faciales específicos como sería la nariz y arrastrar para obtener más o menos de esos rasgos de otras cabezas. También han agregado funciones como el deshacer o rehacer algo que bueno hayas hecho y no te haya gustado o porque no lo quieras recuperar. Todos los peinados existentes se van a mantener y agregarán algunos nuevos. La gran novedad es que bueno, ahora si elegís un peinado largo y luego te pones el casco, el cabello se va a adaptar de forma automática alrededor del casco. Además, bueno, explicaron los desafíos técnicos que implica hacer que el cabello se mueva y se deforme de una forma realista. Referente al cabello también, bueno, nos comentaron que habrá un sistema que permitirá teñirlo, permitiendo así tonos naturales y algunos, ¿por qué no?, más vibrantes. Por ahora no vas a poder tener algún mechón individual en el cabello del personaje, pero es algo que podrían considerar añadir en el futuro. Se les preguntó sobre la posibilidad del poder escanear tu propia cara para generar así un personaje parecido a vos dentro del juego, algo que bueno, algunos juegos que he jugado a lo largo de mi vida ya tenían y te creaban el personaje en 3D bastante parecido. Bueno, respecto a esto dijeron que técnicamente es posible, pero implica resolver algunos desafíos con las texturas, la iluminación y el reconocimiento facial. No es una prioridad de momento, pero bueno, es una buena idea a considerar más adelante. En cuanto a los tipos de cuerpo diferente, admitieron que permitir distintas formas, alturas y proporciones corporales es un problema muy complicado de resolver debido a las implicaciones en cuanto a las animaciones, trajes y accesorios. Bueno, esto no es la primera vez que lo dicen, recuerdo que lo han mencionado también varios años atrás. Cualquier cambio en esas longitudes requeriría volver a apuntar en tiempo real todas esas animaciones, lo cual implica cambios masivos en el backend de la animación. Sin embargo, la noticia positiva respecto a esto es que han estado trabajando en ello parcialmente, pero no será algo que llegará pronto. En una primera etapa quizás implementarán solo diferentes formas corporales. Para el lanzamiento del parche 3.23 solo habrá colores de ojos naturales disponibles en el personalizador. Sin embargo, planean agregar opciones más vibrantes y quizás lentes de contacto de colores más adelante. También están considerando permitir asimetrías en el color de los ojos, es decir, un color para cada ojo. Los desarrolladores compartieron también qué características les gustaría eventualmente agregar, como más opciones de aleatoriedad en la generación y poder escanear tu propia cara para así importarla, y además de esto, bueno, una mejor previsualización con iluminación, animaciones y opciones de atuendos variados. Dejaron en claro que este personalizador de personajes es solo un comienzo, solo el inicio, y que bueno, van a continuar expandiendo y mejorando las opciones de personalización a medida que avance el desarrollo, como por ejemplo, bueno, el poder añadirle a tu personaje tatuajes, cicatrices, añadir también el pelaje para razas alienígenas y mucho más.
Cuando se les preguntó sobre la posibilidad de tener diferentes tipos de cuerpos, más extremos como muy delgados o corpulentos, han dicho que ya tienen escaneados una amplia variedad de tipos de cuerpos que cubren los casos más extremos, desde caras y cuerpos más angulosos y masculinos hasta rostros y complexiones muy delgadas. Esto les permite interpolar entre esos casos extremos para generar así cualquier tipo de cuerpo. En cuanto a los peinados, bueno, mencionaron que la idea es ir lanzando nuevos estilos de cabello temáticos junto con los nuevos sistemas planetarios que vayan saliendo. De esta forma, bueno, por ejemplo, cuando se lance Pyro podrían añadir peinados más urbanos, moicanos, rastas y estilos más desalineados que se sientan auténticos con el entorno que los rodea. También explicaron que este mismo personalizador de personajes es la herramienta que usan internamente para crear todos los NPCs, tanto de Star Citizen como de Escuadrón 42, por eso es tan poderosa y han invertido tanto trabajo y tiempo en agregarle opciones detalladas. Mencionan que una de las mejoras que les gustaría tener, que les gustaría añadir, sería obtener más aleatoriedad al generar un personaje para de esta manera, bueno, obtener resultados aún más únicos y sorprendentes. Por último, bueno, expresaron el deseo de que en el futuro se pueda previsualizar el personaje de una forma más completa bajo diferentes condiciones de iluminación y con distintas animaciones para de esta manera, bueno, tener una mejor idea de cómo lucirá tu personaje en el juego. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya servido, les haya gustado y sobre todo informado. Como siempre les digo, ya saben que de ser así, obviamente pueden dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal, también pueden compartirlo, ¿por qué no? Y si no están suscriptos, bueno, ¿qué esperan? Suscríbanse y súmense a esta familia, siempre van a estar a tiempo de sumarse a este viaje. Tiempo de partir, pero no sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida, cuídense, antes ciudadanos, ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.